importante del discurso político del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido pues separar las visiones de liberalismo y conservadurismo. Justamente el fin de semana en Minatitlán pues dio un paso más en esta caracterización de la vida pública en México. Se refirió a los cuestionamientos hacia su gobierno, dijo pues que no es importante que los haya, tenemos que seguir adelante. Ahora con los hechos de Guadalajara se reafirmó el conservadurismo de algunos. Qué bueno que se defina, nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde, no es tiempo de simulaciones, o somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas. Y pues se refirió a un personaje importante del liberalismo de aquellos años, Melchor Ocampo, y lo citó diciendo: los liberales moderados no son más que conservadores más despiertos. Vamos a hablar sobre estas referencias históricas muy frecuentes del presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de la vida pública actual en México. Nos acompaña para ello en la línea telefónica, y mucho se lo agradezco, el doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE y experto en la historia del liberalismo y el conservadurismo del siglo XIX. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio. ¿Qué le parece a usted, usted que es conocedor de este tema, de la raíz histórica de este tema, qué le parece a usted estas referencias presidenciales al tema del liberalismo y el conservadurismo? Bueno, a ver, lo primero que habría que decir es que el presidente parece estar atrapado en una historia de bronce, en una historia muy anticuada del siglo XIX, en donde ahora sabemos que los liberales y los conservadores pues no era lo que la pedagogía cívica del PRI nos enseñó durante el siglo XX. Entonces eso es lo primero que había que hacer, que decir que es una visión muy anacrónica de lo que eran esas agrupaciones políticas e ideológicas en el siglo XIX y que las está utilizando para fines políticos actuales. A mí me parece que tratar de leer el México del siglo XXI con esas anteojeras, pues lo único que hace es confundirnos, porque nos hace creer que el gobierno es de alguna manera heredero de los liberales del siglo XIX. De Benito Juárez. Así es, y de Melchor Ocampo, y que sus opositores o adversarios son herederos de los conservadores como Lucas Alamán, etcétera. Yo creo que ni una cosa ni la otra son ciertas. Ahora, sí creo que si uno concibe el liberalismo de manera más amplia, como una doctrina, como una corriente de pensamiento política, económica, pues no veo realmente ningún asidero para afirmar que el presidente y su gobierno sean liberales de ninguna manera. Doctor, ¿qué era un liberal de aquella época? ¿A qué se le llamaba liberal? Los liberales eran básicamente un grupo de personas, una corriente política, un partido, una corriente de opinión ideológica que estaba a favor de la separación del Estado y la Iglesia, de la terminación de los fueros y los privilegios, que creían en el libre comercio, que defendían los derechos individuales plasmados en las distintas constituciones, notablemente la del 57, y que eran muy desconfiados de los llamamientos a la tradición, a la moralidad católica, de la Iglesia como cuerpo y poder político, y que querían la secularización del Estado. Esos eran básicamente los liberales, y que creían en constituciones, división de poderes, controles al Ejecutivo. Ese era básicamente lo que se denominaba un liberal en el siglo XIX, y sus opositores eran aquellos que pensaban que la única cosa que unía a los mexicanos después de la independencia era la religión, era la Iglesia, eran las tradiciones y las costumbres. Si uno ve eso, pues quien ha apelado a esta moralidad cristiana, a las buenas conciencias, a la cartilla moral, al pasado, pues es el presidente. Entonces, sí creo que si a referencias del siglo XIX vamos, pues yo ubico más bien al presidente dentro del bando al que combatieron los liberales, la verdad.
A ver, y la visión económica de preponderancia del Estado que tiene el actual gobierno, y creo que lo podemos decir de la manera más objetiva, ¿estaría peleada con la visión liberal de aquel entonces? Así es. De hecho, los liberales pensaban en que el Estado debía tener una función reguladora, garante de derechos, pero no básicamente como un ente productivo. Ujú. Entonces, no eran partidarios de las grandes o de empresas estatales que suplieran a la iniciativa privada y al trabajo de los individuos. En ese sentido también. Ahora, esto es una cosa que no es rara, porque lo que hace el presidente es revivir esa viejísima idea de los años 50 del siglo XX, Ujú. por medio de la cual el PRI, que es el partido autoritario en el poder, se apropió del pasado liberal y de la tradición liberal. Hizo lo Gracias a... mismo, digamos, el PRI con esa historia del siglo XIX. Exacto. Ahora, quien hace la elaboración ideológica de ese cuento, de esa historia, es el ideólogo Jesús Reyes Heroles, un historiador político muy brillante del PRI, que es el que plantea la tesis que se llama de la continuidad. Es decir, que el PRI era la continuación del liberalismo del siglo XIX, interrumpido por el porfiriato y restablecido por la revolución. Ujú. Entonces, en algún sentido, lo que está haciendo López Obrador es recuperar esa viejísima tesis que, bueno, no tiene mucha verosimilitud, ha sido muy criticada por los historiadores profesionales, pero algo de eso, porque esa es la historia con la que creció el presidente, en un mundo de blancos y negros, maniqueo, en donde los liberales eran buenos, los conservadores malos, y los liberales eran los abuelitos y tatarabuelitos del PRI. Entonces, pues esa es la historia de estampitas que hace el presidente. A riesgo de simplificar demasiado o incluso ser maniqueo, ¿se podría decir que los liberales del siglo XIX pues se identificaban más con Estados Unidos y los conservadores más con Europa? Es cierto. Ahora, los liberales tenían a Estados Unidos como un modelo Ujú. de progreso y de civilización. Los conservadores eran más originales en cierto sentido, porque tampoco veían en Europa exactamente un ejemplo de lo que querían. Mm. Ellos eran unos utópicos reaccionarios. En realidad pensaban en una sociedad mucho más arcaica de cualquiera de la que existía en Europa a mediados del siglo XIX. Eran muy originales en ese sentido. Los liberales mexicanos eran mucho más comunes, mucho más ordinarios, comulgaban con las tesis ilustradas, progresistas de los liberales en muchas otras partes del mundo. Los conservadores, en cambio, eran unos reaccionarios que querían echar atrás el reloj de una manera que ni siquiera los conservadores en Europa tenían la ambición de hacerlo, ¿no? Ahora, ya por último, pues, aunque sea obvio decirlo, pues aquel mundo de mediados del siglo XIX, pues ya no existe, ¿no? Así es, como dije, como empecé, digamos, el comentario, Ujú. mirar con los lentes del siglo XIX, el siglo XXI, pues es un enorme despropósito, que lo único que tiene o que pretende hacer es hacer una caricatura de la radiografía política e ideológica actual. No nos ayuda a entender nada, ayuda a movilizar o a hacer creer a la gente que vivimos un momento similar, cuando no es así. El país es muy distinto, no es el país del siglo XIX, es un país mucho más complejo, mucho más diverso, Ujú. en donde sí, conservadores en ese sentido desaparecieron en el siglo XIX porque fueron completamente vencidos y aniquilados por los liberales. Sí. Ellos mismos a finales del siglo XIX se convirtieron en positivistas y en otras cosas. Entonces esa es una especie como de registro fósil de la historia ideológica del país. Ahora, a ese registro fósil parece pertenecer el presidente. Pues, doctor, yo le aprecio mucho que nos haya ayudado con este contexto histórico. Muy amable. Pascal, un placer, un saludo. Un saludo. El doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE y especialista en estas historias de liberalismo y conservadurismo del siglo XIX.